Y empecé en la radio tan joven que me hacían impostar la voz. Porque tenía una voz de pito y entonces no quedaba bien por la radio. Y entonces me hacían poner voz así para que nada quedara mejor. Poca gente sabe que Carlos es un poco como Spider-Man. ¿Sabes que a Spider-Man le picó una araña y se convirtió y tuvo superpoderes? Tú tuviste un problema en las cuerdas vocales, ¿no? De pequeño. Eso era un poco como nos enseñaba Sardá. Javier ponía un listón muy alto, un nivel de exigencia altísimo, muy por encima de lo que era habitual. Y eso hacía que siempre estuvieras por encima de la media. Yo decía, ¿pero por qué Jim Carrey puede imitar y luego hacer películas y luego hacer shows y luego hacer programas? ¿Y por qué Kevin Spacey o Robin Williams o...? La lista es infinita en Estados Unidos, ¿no? Yo tenía siempre una visión muy americana del show business y del entertainment. Y decía, pues yo tengo que intentar que la imitación se convierta en algo más. En España, si tú fracasas, te van a pisar la cabeza. Y eso va a ser un estigma para toda tu vida. O sea, si yo te leo la ristra de cosas que han dicho de mí, no te levantas de la cama. Porque eran de una crueldad. Lo más bonito que han dicho es que hoy, en las historias del Mago More, tenemos un verdadero referente del show business de nuestro país. Es un artista polifacético que ha conquistado nuestros corazones a través de la radio desde 1996, la televisión desde 1998 y ha estado en los escenarios con nada más y nada menos que más de 2 millones de espectadores. No solamente domina el arte de la imitación, sino que además también ha brillado como presentador, actor de teatro, incluso ha protagonizado musicales exigentes sin suplente, que eso tiene mucho mérito, es actor de doblaje e incluso productor. Le conocimos en programas como Crónicas Marcianas y ha demostrado una gran versatilidad y una dedicación incansable en su profesión. No en vano lleva 25 años ininterrumpidos en televisión, que los celebró el año pasado. Ha sido el primer español en trabajar en la CBS en el programa de James Corden, ha llenado teatros con sus propios espectáculos y ha sido profeta en su tierra porque ha sido reconocido como hijo predilecto de su querida Castellón en el año 2023. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un maestro del entretenimiento, con un profesional muy querido y muy respetado por el público, por la industria, y su trayectoria es un testimonio de un trabajo arduo, talento innato y una pasión contagiosa por todo lo que hace. Así que recibamos con un fortísimo aplauso al grandísimo Carlos Latre. Querido. Me encanta esto de los podcasts que de repente es como ya te sientes y haces eso. Y te echas para atrás, ¿no? Te echas como para atrás, ¿no? Sí. Pero yo soy tío de radio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Bueno, te voy a contar que efectivamente soy un tío de radio y empecé en la radio tan joven que me hacían impostar la voz. Porque tenía una voz de pito y entonces no quedaba bien por la radio. Y entonces me hacían poner voz así para que nada quedara mejor. Bueno, la radio supongo que te enseñaría mucho, ¿no? A la hora de ejercer tu profesión. La radio me enseñó muchísimo, sobre todo en los tempos. O sea, la radio te enseña... el rey del silencio era Jesús Quintero. Usted ha catado varón. Que hacía esas inflexiones. Y lo que conseguía Quintero era que el entrevistado dijera, bueno, pues voy a hablar, porque si no, esto es eterno. Pero creaba una atmósfera gigante. La radio lo que te da es ese tempo, ese como partido de tenis vocal, que hace que tengas mucha noción musical de lo que se está oyendo, de cómo está quedando. Luego he tenido grandes maestros del ritmo. Yo soy un obsesivo del ritmo. Creo que es importantísimo que todo lo que haces tenga como un tempo, ¿no? Un tempo, ¿sabes? Una musicalidad. Una musicalidad. Todo, al final es todo música, todo es ritmo, todo es frecuencias. Sí, claro, te iba a preguntar porque precisamente... Bueno, vamos a empezar un poco por el origen. Sí, porque yo me enrollo, como puedes comprobar. El problema que tenemos Carlos y yo es que las veces que hemos quedado somos infinitos. Entonces nos ponemos a hablar y digo, buf, esto da para 20 Sobre todo podcasts. Después de comer. Sí. Hay una frase de Mark Twain que a mí me gusta mucho que dice que hay dos momentos muy importantes en la vida de una persona. El primero es cuando nace y el segundo es cuando se da cuenta para qué ha nacido.
es una frase preciosa porque habla de propósito. ¿En qué momento tú te diste cuenta para que habías nacido? Yo todavía no me he dado cuenta para qué he nacido. Yo creo que ese es el camino. O sea, yo creo que la vida se trata de encontrar... es un poco la lucha entre lo que tú querrías ser y lo que tú de verdad tienes que ser. Que es una lucha constante. Yo creo que estoy en el camino de... Pues mira, hoy por desgracia ha fallecido el Papa Francisco. Yo tuve la oportunidad de estar con el Papa Francisco y entonces él me preguntó... ¿a qué te dedicas? Y yo le dije, me salió del alma, o sea, fue casi instintivo. Me dije, pues Susan, porque ya había un colegio, su santidad, ¿no? Es buenísimo, ¿verdad? Es que yo es lo que me río de mis propias mierdas, que es horroroso. Pero le dije, me dijo, ¿a qué te dedicas? Y le dije, yo me dedico a intentar hacer que los demás sean un poquito más felices. Y es verdad, al final me di mucho cuenta de ello en la pandemia. Yo hacía, pues, ahora quiero ir a actuar a Nueva York. Ahora quiero, o sea, tienes propósitos como muy personales, muy profesionales y muy tuyos, ¿no? Pero no te das cuenta de lo que uno tiene que ser consciente de lo que es y de lo que representa para los que le rodean, ¿no? Y durante la pandemia me di cuenta de que lo que hacía tenía un valor, tenía un sentido maravilloso. Y en el momento en el que más necesitábamos reír, de hecho fui de los primeros en que salió al escenario porque dije, tenía como un poco la intuición de decir, tengo que salir al escenario porque la gente necesita reírse, ¿no? Y por eso hacíamos tantas cosas en las redes, a diario. Era casi un servicio social, ¿no? Bueno, eso y por no estar con la mujer, claro, también. No, que va. Sí, mi pandemia fue absolutamente maravillosa, de verdad. Tenía la familia que no la veo habitualmente y una bodega llena. O sea, era el sueño de cualquiera. Sí, es verdad que yo también recuerdo la pandemia como un momento muy tranquilo, estar en casa con los tuyos y no viajar. Ha sido traumático y es un poco raro decir esto, ¿no? Pero sí, yo lo disfruté y leí, vi series, hice deporte, estuve con amigos virtualmente, no sé, creo que descubrimos otra manera de interrelacionarnos, ¿no? Uh-huh. Y cuando salía de los espectáculos después de la pandemia, claro, imagínate, era un 30% del aforo, todos con mascarilla, yo decía, oye, mover los hombros por lo menos que se os vea reír. Porque era una sensación, era una novedad para todos, ¿no? Pero sin embargo, cuando salías después del show, era todo gratitud, era todo amor, era todo abrazo, era todo, a pesar de que no se podía, pero la gente necesitaba decirte lo bien que se lo había pasado. Y la gente emocionada, había muchísima emoción, estaba la cosa a flor de piel. Y dije, oye, pues tomé conciencia un poco de que lo que hacemos... Los ilusionistas, porque al final somos gente que nos dedicamos a crear risas y buen rollo, tiene mucha razón de ser y que es muy bonito. Y dije, oye, pues por ahí es el... I'm on the right path. I'm in the right path right now, yeah. O sea que es un poco como terapeutas del alma, ¿no? Porque es un poco responsabilidad, también te digo. Porque cuando estás delante de tanta gente... a mí me llegó a decir una vez una señora, que casi me pongo a llorar, me acuerdo perfectamente, en un centro cultural en Carabanchel, terminamos la actuación, se me acercó, me dio un abrazo llorando y me dijo, después de que mi marido se murió de cáncer hace 10 años, es la primera vez que me río en 10 años. Oh. Uf, y entonces ahí efectivamente te das cuenta de que trascendemos haciendo risa, ¿no? Porque es maravilloso. Es mucho más que hacer reír a la gente, ¿no? Es como tonificarles un poco el alma, ¿no? Sí, al final es como el fisio, ¿no? Que va deshaciendo las contracturas y al final todo se relaja, ¿no? Pues eso es muy bonito. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? El hecho de... Ahora me has recordado una señora que me decía, hace 3 años que no salgo de casa con una depresión y hoy es el primer día que he dicho, me visto, me peino, me pongo mis mejores galas porque me apetece volver a reírme. Y es eso, es genial, ¿no? ¿Cómo te vas a quejar de nada? Hay una anécdota de un payaso que se llamaba Pagliucci. Entonces va un señor al psiquiatra y le dice que está muy triste, que tiene depresión, como la señora esta que tú me hablabas. Entonces le dice que no sabe qué hacer con su vida porque tiene tendencias incluso suicidas. Y le dice el doctor, debería ir a ver un payaso que hay actuando que es maravilloso, que se le va a quitar la tontería. Se llama Pagliucci.
Y entonces el tipo le dice, doctor, es que yo soy Pagliucci. Siempre. Porque quiero decir, hay momentos en los que también los que nos dedicamos a hacer humor tenemos ese bajón, ¿no? Pero tú qué dices, porque yo me pongo la máscara. Quiero decir, a mí, por muy triste que sea lo que me ha pasado, yo me pongo la máscara, salgo a actuar y punto. O sea, tengo un personaje. Sí, hombre, absolutamente. Y tienes un piloto automático. O sea, yo en los shows sé perfectamente cuál es el nivel que tengo que tener. Yo soy muy autoexigente. Entonces siempre intento eso. Eso era un poco como nos enseñaba Sardá. Javier ponía un listón muy alto, un nivel de exigencia altísimo, muy por encima de lo que era habitual. Y eso hacía que siempre estuvieras por encima de la media. Entonces tu nivel de exigencia siempre es mucho mayor del que realmente el público no te exige, porque el público no te exige nada, pero sí que demanda una cierta media, una cierta calidad, ¿no? Y yo siempre he tenido esa autoexigencia, pero he tenido momentos malísimos. Yo recuerdo durante una muy mala época de mi vida que yo tenía a mis compañeros en cada lado del escenario con un inhalador, porque tenía tal nivel de ansiedad que yo salía y salía por la tela y hacía... Uf. Y luego la gente se ponía en pie... y nadie notó nada nunca. Pero yo he hecho shows que decía... Y además con un nivel de... Porque yo me contractura muchísimo. Entonces con un nivel de contractura que me hacía que me mareaba. Y entonces hacía muchas veces el show como medio pedo. ¿A qué personajes elegías ahí? Claro, porque... Bueno, pues no sé, cuál era de ellos, ¿sabes? Fiesta. Poca gente sabe que Carlos es un poco como Spider-Man. ¿Sabes que a Spider-Man le picó una araña y se convirtió y tuvo superpoderes? Tú tuviste un problema en las cuerdas vocales, ¿no? De pequeño. Yo me veía más como Bélix, pero que me caía en la marmita. Yo no tengo un problema en las cuerdas vocales. Lo que creía que tenía en las cuerdas vocales... que es una pequeña anomalía. Yo siempre digo que es un secreto, que por supuesto no lo voy a contar. Pero sí que tengo algo que cuando... yo siempre he sido un cortocircuito. El robot de los años... finales de los 80 había una película que se llamaba Cortocircuito, que su lema era datos, necesito aprender. Necesito... aprender cosas. Y entonces soy un curioso por naturaleza. Mi madre dice que nací con los ojos no abiertos, como platos. Y siempre estoy preguntando, no tengo ningún problema en preguntar, en aprender y tal. Y entonces, claro, dije, oye, todo lo que yo hacía con la garganta era intuitivo. Yo no había estudiado nada. Entonces, cuando acabó Crónicas Marcianas, dije, oye, mira, ponte a estudiar, ponte a formarte, porque todo esto ha sido un poco casualidad. Yo lo veía como una casualidad. Y entonces, ¿Cómo fue el punto ese en el que tú llegas a Crónicas? Crónicas fue por casualidad. O sea, Sardá siempre me denomina como un caso Hollywood. Yo trabajaba en la radio, entro por casualidad, absoluta casualidad. Yo estaba en el instituto presentando un certamen de imitaciones que había, no sé qué, no sé cuántos. Uno de los chavales que ganan, que eran muy amigos de mi grupo, ganan... Atención, atención a la historia, como es la vida, ¿no? Como decía Lennon, la vida es todo aquello que te pasa mientras intentas hacer otras cosas. Pues yo estaba presentando un show en los que ellos presentaban a los Backstreet Boys. Se presentan a un concurso de imitadores de los Backstreet Boys porque llegan a España de los 40 principales. De los 40 principales van a sorpresa. Y entonces, para celebrar esa historia, se hace una cena de los 40, tal, no sé qué, la gente de la tele, bla, bla, y entonces me dicen, oye, ya que has formado parte de nuestro equipo y tal, vente. Y en esa cena está María José Gil, jefa de los 40 principales, y me dice, pongo yo a hacer mi ronda, como decían entonces, mi ronda de personajes, que hacían los personajes de entonces. A José María García, muy buenas noches y saludos cordiales. Hacía Emilio Utraeño, ¿no? La verdad es que... estamos contentos, ¿no? Hacía Fraga, hacía a todos los personajes de la época. Y entonces María José Gil me dijo, joder, qué casualidad, porque ahí tengo una chica que va a coger la baja por maternidad y no tengo locutores, pero estoy viendo que modulas muy bien la voz. Ahora, estás verde como un pimiento. Entonces la chica tuvo no sé por qué, la visión de meterme en un estudio casi un mes entero, 8 horas al día, presentando discos. Solo, para nadie.
lo presentaba para nadie, lo grababa y cuando acababa, como ya vivía en Tarragona, me decía, venga, vamos a Tarragona, porque esto era en Reus. Y entonces, de camino a Tarragona, escuchaba la cinta y decía, mal, aquí bien, aquí esto, aquí... Entonces hice un máster en un mes y al cabo de un mes empecé en los 40 principales. Y además presenté, recuerdo perfectamente la canción de los Rolling Stones, desde el Bridges to Babylon, Out of Control. Ese fue mi primer tema. Y yo estaba encantado ahí con los mandos y tal. Y de repente empiezo a presentar y entra como una hidra María José Gil diciendo... ¿Qué pasa? Dice que llevas 5 minutos sin oírse nada. Has abierto el micro del invitado que está en el otro estudio. Con lo cual no he sabido nada de lo que has dicho. Hemos estado 5 minutos... Ese fue mi primer día en la radio. Entonces, por casualidad, entré en la radio. Cuando acaba la radio, yo envío una cinta a el programa matinal más importante de este país, porque tenían muchos imitadores, y me dicen que me dedique a otra cosa, que eso de imitar no es lo mío. Ostras. Caso Amenábar. ¿Es un poco caso Amenábar? Sí, pero ¿cuántas veces ha habido en la historia gente que ha sido rechazada y después ha tenido un carrerón inmenso precisamente? Amenábar aprobó toda la carrera excepto dirección. Y entonces cuando ganó el Goya a tesis se lo dedicó a su profesor, aquel que había dicho que nunca se dedicara a dirigir, que era pésimo director. ¿Y tú te acuerdas de esa persona? Sí, pero no puedo... Por decencia. Porque hoy es alguien importante. Entonces envié una cinta de casualidad también a otra emisora y también empecé en un programa que se llamaba Segundos Fuera, maravilloso, en Radio España en Barcelona. Y al cabo de un año, Sardá da una rueda de prensa presentando un libro de Ricardo Bofill. Otra casualidad. Decía que yo presento un libro de Ricardito. ¡Ey, qué pasa! O sea, que Ricardito escribe un libro. ¡Ey, hostia, caño! Ricardito era aquel que estaba en el puente aéreo de Iberia, llegaba a las 6:45 para pillar el primer vuelo sin haber dormido. Eso lo vivió de yo. Y entonces estaba todo el mundo durmiendo, clarísimamente, y decía, ¡coña, alegría, hostia, que vamos en business, hostia! Bueno, Sardá presentaba el libro y como yo hacía los personajes de Crónicas Marcianas, en el programa Segundos Fuera, que presentaba Fran Blanco, mi compañero Fran Blanco, que actualmente está presentando en Telecinco y tantas otras cosas, me envían por primera vez a una rueda de prensa. Y antes de la rueda de prensa, tomando un café, se me planta Sardá al lado. Y le digo, dame una entrevista. Y me dice, no. Y digo, pero oye, que es que tengo que irme a la radio. Y me dice que no, que me espere la rueda de prensa, que se va a tomar un café y que le deje en paz. Y entonces, como yo tenía que hacer una pieza, me puse a hacer todos los personajes de Crónicas Marcianas de aquel momento, cagándome en todo lo que se meneaba sobre Sardá por no darme la entrevista. Entonces dice Adrián Seis, ¿pero cómo es posible que no nos dé la entrevista? Esto en la antigua Grecia no pasaba. Dale. Este hombre hace muy mal el amor. Carmen Vijande, ¿os acordáis de aquella sexóloga? Ese hombre hace muy mal el amor porque no le quiere dar la entrevista a este chico, tal. Entonces, claro, se me giró y me dijo, tú estás loco. Y entonces me dijo, venga, va, hazme la entrevista. Y me dio la entrevista, una entrevista que además salió fatal porque había girado la cinta, estaba al final, se grabó fatal, o sea, lo peor. Y decía, bueno, va, hostia, va. Y nada, al final de la rueda de prensa me dijo, dame tu teléfono. Y yo llevaba una barba, claro, yo trabajaba en la radio, llevaba una barba asquerosa de esta de 3 días, así. Y me dijo, si te llamo, ¿te afeitarás esa barba asquerosa que llevas? Y le dije, claro. Y me llamó. Al cabo de un mes. Y al cabo de un mes estaba en Crónicas Marcianas con Boris, con Jorge Salvador, con Coto Matamor, con todos aquellos. ¿Y qué momento ha habido en tu carrera que hayas dicho, no me creo que esté aquí? Todo. O sea, yo siempre he tenido un gran síndrome del impostor. Bueno, sí, todo el mundo tiene el síndrome del impostor. Sí, pero te voy a explicar por qué. Porque yo no soy nada. O sea, en el establishment del entretenimiento, en España, que es un país... que no te etiqueta. Es que te pone la etiqueta, el sello, tal, no sé qué. O sea, yo soy imitador y me moriré imitador. Y no puedo hacer nada más que eso, porque usted es imitador. Ahora, que hay una película en la que se hace un biopic, que ahora luego hablaremos de eso. No, esto no es una imitación, es una interpretación. Dice, ¿pero qué cojones es una imitación? Es una imitación en toda regla
se le da una interpretación indudable, pero ¿qué pasa? Que yo no interpreto cuando hago un personaje. No estoy encarnando a otro personaje. ¿Sabes? Entonces, como tendemos tanto a etiquetar, yo soy imitador. Imitador, hace unos años estaba solo limitado a colaboradores de radio, simpatiquitos y tal, o cuñados. Básicamente. Entonces yo dije, ¿pero por qué yo tengo que ser solo un imitador? Pero bueno, claro, por eso me empecé a formar, porque dije, como soy solo un imitador y nadie... O sea, no hay nada más. No eres presentador, no eres cantante, no eres autor, no eres escritor, no eres nada de lo que está establecido. Entonces yo estaba en tierra de nadie. O sea, era la soledad. Y yo me he sentido hiper solo. Entonces, ¿qué pasa? Que como la sociedad te dice que tienes que ser como todo el mundo dice que tienes que ser, y tienes que ser como el rebaño, entonces dije, bueno, pues voy a ser como el rebaño. Entonces me fui a formarme y entonces hice teatro clásico, hice Shakespeare, hice canto, hice lírico, hice ballet. Porque además, claro, como estaba tan gordo que pesaba 117 kilos, no podías, tenía que estar como todo el mundo dice que tienes que estar. Entonces me bajé 34 kilos, empecé a hacer ballet para cambiar el peso del cuerpo, porque lo tenía todo abajo, entonces para ponerlo arriba. Me fui a Nueva York, estuve en Alvin Ailey bailando, estuve haciendo, bueno, he hecho de todo. Y sigo formándome, sin duda. Total, para darme cuenta de que todo aquello me servía para enriquecer lo que yo era. Porque nunca me aceptaron como presentador, nunca me aceptaron como nada más de lo que ya estaba establecido. Cuidado, que lo que yo ya había destacado. Y era muy bueno haciendo lo que hacía. Pero eso era mi reducto. Tú no te puedes salir de ahí. Entonces dije, bueno, pues todo lo que he aprendido lo voy a meter ahí. Y voy a intentar hacer la idea que yo tengo de no solo un imitador. Yo decía, pero ¿por qué Jim Carrey puede imitar y luego hacer películas y luego hacer shows y luego hacer programas? ¿Y por qué Kevin Spacey o Robin Williams o... La lista es infinita en Estados Unidos, ¿no? Yo tenía siempre una visión muy americana del show business y del entertainment. Y decía, pues yo tengo que intentar que la imitación se convierta en algo más. Hacer un show multidisciplinar en el que cante, en el que baile, en el que haga un poco eso. Y me di cuenta de que poco a poco me iba situando en sitios donde no hay nadie. Y la vida me fue llevando y me fue cruzando con gente que me dijo que ese era el sitio donde no había nadie. Porque todo el mundo está en otro sitio. Entonces tú, a pesar de que es muy solitario, por ejemplo, Martirio, yo siempre hablo de Martirio. Martirio, un día en la radio, vino a Onda Cero y entonces me dijo, niño, tú eres diferente, me dijo. Y entonces me dijo, te voy a decir una frase que te va a servir para la vida. Me dice, en la vida hay que ir por caminos sin pisadas. O sea, todo el mundo va por un camino que está lleno de pisadas. Tú tienes que ir por caminos sin pisadas. Es muy solitario y es muy duro, pero ese es tu camino. Y es verdad, o sea, yo siempre te digo lo mismo. Es muy machadiano esto, ¿no? No lo sé. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Fíjate, yo recuerdo la primera vez que te vi en Crónicas Marcianas, porque yo había seguido mucho a Pedro Ruiz, había estado en el show de Julio Sabala, que era un poco el referente que venía. Eran mis referentes. Claro, venía de Estados Unidos y era la bomba. A ver a Julio Sabala en directo era... Julio Sabala es el primer imitador que se pone unas gafas para hacer de Julio, las carreras. O sea, después de Sabala, todos los imitadores nos pusimos gafas para hacer de Julio. Pero antes, fíjate, Juan Muñoz, por ejemplo, que hacía un gran Julio Iglesias en la emisora Cruz y Raya, aunque debe nunca calla, que eran maravillosos, nunca había gafas para hacer de Julio. Y después de Julio Sabala, que hacía aquellas transformaciones increíbles, todos nos pusimos gafas. Pero fíjate, yo la primera vez... Probablemente porque somos todos hijos de Julio. Me encanta hacer de Julio, me encanta. Me encanta realmente. Es que es un gran personaje. Es un gran personaje. Es fantástico, es fantástico. Me encanta. Yo siempre digo eso de... Además, con Julio cabe todo. Hay dos personajes con los que caben todo. Puedes decir cualquier barbaridad y cabe todo. Uno es Torrente. ¿Qué pasa, chavales? Que ha llegado el alma de la fiesta, tal, no sé qué. Y otro es Julio. Julio, yo, por ejemplo, digo... Estoy un poco jodido de las piernas ahora mismo, porque... Pero no me importa. Porque yo no ando con muletas, yo voy con mulatas. Eso lo dice cualquiera y dices tú, ¡hala, venga!
Pero lo dice Julio y es... Pues la primera vez que yo te vi en Crónicas Marcianas, claro, yo seguía un montón de gente porque me gustaba mucho el mundo del espectáculo, todavía no era profesional, yo estaba empezando, yo dije, esto es otro nivel. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo haya visto nunca. Me pareció otro nivel porque la mayoría de los imitadores lo que hacen es que imitan a una imitación. Quiero decir, lo difícil es sacar el personaje. Sí. Luego es muy fácil imitar una imitación, obviamente. Y yo vi que tú te inventabas las imitaciones, entonces me pareció fascinante. Y luego lo que dices tú yo creo que en España no te permiten ser polímata. Quiero decir que yo, por ejemplo, empecé siendo mago, luego me hice cómico, luego empecé a dar charlas y en cada de esas transiciones he sudado sangre. Claro, es un proceso de didáctica absoluta, tienes que ir enseñando. Yo, por ejemplo, ahora lo decías, empresario. La gente dice, ¿empresario de qué? ¿Este qué va a ser empresario? Si hace de rey. Pues yo sigo yendo a cada una de las empresas donde quiero vender alguno de las líneas de negocio que tenemos y dice, ¿pero esto qué de reír? Y te dicen, no. Entonces, primero tienes que hacer una ponencia de no soy el Carlos Latre que tú te crees, soy... Y entonces ya es como... Pero la gente te cree a través de una muy buena idea, muy buen producto o una muy buena forma de exponer, que me imagino que también te pasará, ¿no? Sí. Que tienes que convencerlos de una manera y el partido va empezando, empieza 0-2. Tienes que empatar y luego ganar. O sea, que es muy complicado. No se da la oportunidad desde el principio de decir, oye, si este tío... Es lo que te decía antes de América. En España, si tú fracasas, te van a pisar la cabeza. Y eso va a ser un estigma para toda tu vida. En Estados Unidos, a mí, cuando me llama la CBS... Vamos a poner en contexto. Le llaman a la CBS para ser jurado de un... Era un talent, ¿no? Era un talent mundial, sí. Sí, talent mundial. Y era nuestro representante. Efectivamente. Mira, a mí me dice mucha gente que me parezco mucho a Santiago Segura hablando, porque tengo el torito ese, ¿verdad? Es que Santiago tiene dos tonos. Sí. El tono institucional de show, cuando tiene que presentar un programa, que es se hincha el pecho y hace... Amigos, bienvenidos a este show, que es fantástico. Y luego el show hijo puta. No, digo, el tono hijo puta, que es cuando está contigo y dice... Amiguete. Amiguete, te has engordado, ¿no? Esto nos hace más gracia a los que conocemos a Santiago. Claro, dices, pero que José Mota dice algo que es maravilloso. Dice que Santiago es la única persona que te dice las cosas, las peores cosas a la cara antes que por la espalda. O sea es la única persona que habla peor de ti a la cara que por la espalda. Sí. Es maravilloso. Pero sí. Mira, yo tengo una anécdota con Santiago. Santiago es uno de los tíos más brillantes y más rápidos que yo he visto nunca. Cuando nos conocimos en Crónicas Marcianas, decía, está muy escuchimizado, ¿no? Para hacer el torrente. Amiguete. Y yo le dije, no, pero yo quiero hacer a mí me gusta ser actor, hacer papeles al límite y tal, no sé qué. Y ya estaba hermoso, ¿eh? Y le digo, a mí me gustaría hacer, no sé, de un yonki. Y me dice, amiguete, ¿un yonki obeso? Ese es Santiago. Pero Santiago es un tío, como dices tú, brillantísimo, rápido. O sea, tiene muchos... Yo siempre lo digo, que él no es consciente, un poco vuelta al inicio, ¿no? De lo que es y de lo que representa. Entonces un tío que yo siempre lo digo, es como un niño pequeño enfadado con el mundo, que no se da cuenta de cuáles son sus virtudes, y entonces se dedica a estar como... O sea, si yo observo a Santiago es ceño fruncido. O sea, tú fíjate, Santiago siempre está así. Siempre está resoplando. Y digo, ¿pero qué te pasa? Si va todo de maravilla. Me duele el estómago y estoy fatal. Siempre está mal. Bueno, nos hemos quedado en James Corden. James Corden. ¿Cómo fue Lo que te decía, cuando a mí me llama la CBS, de repente es CBS.com que te llama. Y yo lo primero que haces en España es decir, vamos a ver una cosa. Esto es un fake. Lo primero que piensas es que es mentira. Es una llamada. Es una llamada tal, es una broma. Es un bot, es un no sé cuánto y tal. Y entonces les dices, esto es coña, ¿no? Y dicen, perdón, somos la CBS, ¿cómo que coña? ¿Quién reacciona así? España. De ya, pero... El ya, pero, eso es nuestro. O sea, la desconfianza, tal, eso es nuestro. Luego es... pero me está llamando la CBS, ¿y por qué me habéis llamado?
Y entonces me dicen, ¿pero cómo que por qué te hemos llamado? Espera, que te vamos a enviar el informe que tenemos de ti. Me enviaron un informe de más de 100 páginas sobre toda mi carrera, sobre toda mi vida. Y yo era como, wow. Lo tenían todo. Y decían, pero vamos a ver, llevas en aquel momento 22 años ininterrumpidos en televisión. Has hecho programas de éxito, te conoce todo el mundo, eres un tío que hace giras de teatro, produces tus propios shows, no sé qué, no sé cuánto. Dice, y sobre todo, te has arruinado 2 veces. Eso es lo que más valoraron. Sí, porque dijeron, si tú te has arruinado 2 veces y estás donde estás, quiere decir que tienes una capacidad de aprendizaje, de resiliencia, de sobreponerte, bla, 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 que eso es probablemente lo que más nos vale de todo el currículum. ¿Tú te imaginas eso en España? No, imposible. Claro. Te están machacando y pisando la cabeza. Sí, ¿Sabes? Fíjate qué distinta es la mentalidad. ¿Y qué encontraste ahí en el programa distinto de cómo se hace la tele en Estados Unidos a cómo se hace aquí? Las ganas. Las ganas no son mejores que nosotros. O sea, la calidad de la televisión en España, por ejemplo, yo vengo de Tu cara me suena. Tu cara me suena es uno de los mejores programas que yo he visto en la historia. El hormiguero es uno de los mejores programas que se ha hecho en televisión, sin duda. De hecho, ahora en los certámenes de producción, en los MIPCOM, que se llama, que se hacen en Cannes, en Miami y tal, donde se presentan todos los programas, se está volviendo un poco a los 90. A los grandes formatos que se hacían en España, que se hacían en Lluvia de Estrellas, El Juego de la Oca, todo eso. Got Talent es un sucedáneo de OT. El primero es OT. El primero es Operación Triunfo. Y a partir de Operación Triunfo salen X Factor, sale Got Talent, porque es el mismo grupo, que es Endemol, que es Ende y Mol, que es como Hanna-Barbera, Joseph Hanna y William Barbera, que no sé si sabes tú que... Me encanta entrevistar a Latre porque es como que salimos de aquí preparados para quién quiere ser millonario o para la ruleta de la fortuna, ¿verdad? Da tantos datos que, joder, sales William preparado. Hanna y Joseph Barbera. Joseph Barbera era Josep Barberà, de Mataró. ¿En serio? Lo que oyes. O sea, el de Hanna-Barbera es catalán. Era de Mataró, era un dibujante de Mataró. Qué bueno. Estaba mirando, porque tenemos en el público, que tú no lo sabes, a José María Irisarri, ¿Sí? de ex Globomedia y ex creador de un montón de formatos sí. buenísimos. Sí. Me estaba acordando de ti cuando estabas hablando de los formatos, de volver a la tele de antes, ¿no? Es que eran grandes formatos, ¿no? Y ya me he perdido. No, estábamos hablando de Corden. De Corden, ¿qué es la televisión americana? Ganas. Es todo lo que hacen. Tú mira, la bajada del avión del presidente de los Estados Unidos. Eso es un show. O sea, todo es un show. Todo tienen una predisposición, unas ganas, venga, mira, cuando yo me voy a bailar a Nueva York, de repente yo digo, ¿cuál es lo mejor de la mejor? No, aguántame el cubata. Y me fui a Alvin Ailey. Alvin Ailey es donde bailan todos los profesionales de Broadway. ¿Y tú llegas ahí Y yo llego sabiendo allí, bailar o Yo sin llego allí saber? así, ¿eh? O sea, imagínate, en la puerta. Y las casualidades de la vida, estas de decir, oye, el por qué no. El por qué. Yo siempre digo, oye, ¿por qué no? ¿Qué tienes que perder? Siempre tenemos ay, no, que dirán, ay, y sí, ay, no. Tírate a la piscina, da igual. Si no tienes nada que perder, todo lo que vas a hacer es aprender. En la puerta de Alvin Ailey, de repente yo estoy con una carta de recomendación de la que era mi coreógrafa entonces y tal. Y entonces de repente hay un señor puesto así. Ya estaba puesto de bailarín. Y me dice, tú no has bailado en tu vida, ¿no? Eres una nevera. Solo por la postura, ¿no? Y dije, efectivamente. Y dice, ¿y qué haces aquí? Claro, todos los que pasaban era aquello de... Era de una maravilla. Y entonces dije, pues mira, es que voy a hacer un show y yo vengo de adelgazar muchos kilos, he hecho un poquito de ballet, tengo nociones de ballet y tal. Y he dicho, pues voy a bailar. ¿Dónde voy? A Broadway. ¿Dónde voy? A Alvin Ailey. Al mejor. No tengo nada que perder. Si por debajo hay muchas escalas, o sea, algo, en algún momento me pillarán, ¿no? Y entonces me dijo, a ver, y dije, venga, tengo esta carta de recomendación. Y dice, ven conmigo. Ven conmigo. Ese señor resultó ser Vic Dimonda, coreógrafo de A Chorus Line en Broadway, ganador de 18 premios Tonys. Y me dijo, vente conmigo. Y me metió en la clase de los profesionales de Broadway. Entonces de repente era como gente votando, tal, no sé qué. Entonces me presentó, mira, este es Chicos Carlos, vienes de España, es profesional de la tele, no ha bailado nunca, pero ha venido aquí a bailar. Como te acogían, ya era guau.
¡guau, cómo mola, bienvenido! ¿Tú te imaginas eso en España? Que llega y dice, ¿dónde va este botijo? Es así. Entonces me dijo, mira, esto indudablemente es una clase para profesionales, pero tú eres un profesional. Tú has estado rodeado de bailarines, has estado en platós, has estado en shows, con lo cual tienes que tener nociones. Y si vienes de hacer balmans y pliés y pas de bourrée, entonces seguro que puedes hacerlo. Así que si eres capaz de hacer un 8 es una secuencia de baile de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ¿vale? Si haces un 8, te quedas al curso. Hiciste un 8, claro. Yo te dije que no sé cómo lo hice. Pero en ese momento todo el mundo era, venga, vamos, tío, eres un crack. O sea, Era un poco de película americana, ¿no? Totalmente, era fama bailar. Aquí habéis venido a sudar porque no sabéis lo que sudé. Pero están todo el rato encouraging you, ¿no? O sea, están todo el rato diciéndote, venga que puedes. Y esa es la diferencia, es la mentalidad, es la forma de hacer las cosas. Yo siempre digo que la vida no es el qué, es el cómo. Es muy gracioso porque, claro, luego yo te he visto en directo en el espectáculo unipersonal y ya no es el personaje que imitas. Es que de repente cantas, bailas, estás ahí haciendo no sé cuántos personajes, no sé si eran 300 los que yo vi, una barbaridad. Y sales de ahí diciendo, ¿cómo es posible que aguante? Y claro, toda la formación que tú me estás contando, es que la gente, como yo siempre digo, quiere los goles, pero no quiere entrenar. Claro, es igual que lo de cuando he ido a Calleja. Claro, todo el equipo me decía, no dábamos un duro por ti. Claro, no se ha visto exactamente, pero cuando subimos a la montaña, yo 3 semanas antes, yo hago deporte siempre. Aunque no lo parezca, yo siempre muscularmente estoy súper fuerte, hago fuerza, hago algo de cardio, pero me encanta comer, me encanta el vino, me encanta, o sea, es el eterno equilibrio entre el yin y el ñam. Eso es la vida. Eso es la vida. ¿Vale? Por cierto, si alguna vez queréis ir a comer a un restaurante bueno, da igual el punto iba a decir de España, el punto del planeta donde estéis, llamáis a Carlos y le decís, Carlos, estoy en Bollullos, estoy en Astorga, da igual, en Ávila, y te dice, vete a tal sitio que te hacen una no sé qué, no sé cuántos, porque a ti realmente todo esto es una pose, porque a ti lo que te gusta es comer, ¿no? Yo las giras es una tapadera absoluta. Es más, yo he llegado a poner sitios en la gira por un restaurante que había. Yo he dicho, vamos a este restaurante. ¿Hay teatro? Sí, pero es que hay uno más pequeño. Tienes que hacer doble función. Hago doble función. Sí, pues yo, hablando con Jesús y con Marian del Cenador de Amos, me dijeron, sí, estuve aquí en el pueblo, que hay 20 habitantes, y hizo aquí el bolo por venir a comer. Pero tal cual, vamos. Y aunque haya 2 abuelos. Atiendan. Bueno, de hecho, tienes un blog que se llama Yo sí que como, con Yolanda, no, con si tu te mujer. dicen que comí. Si te dicen que comí, es verdad. Yo soy el fotógrafo solo. El fotógrafo y el engullidor. Pero Os metéis en Si te dicen que comí y es una guía latrerín, ¿no? Sí, bueno, de hecho, nosotros somos un poco los... Arturo Valls siempre lo dice, que somos su restaurant dealer. O sea, cuando van a cualquier parte del mundo, la última fue... Te la voy a poner difícil. Ya te llama Arturo y me dice, estoy en el Cairo. En el Cairo hay una brasserie que hay no sé qué. Bueno, sí, siempre tengo sitios donde ir. Porque me encanta. Creo que la gastronomía te acerca a la tierra, te acerca a la cultura, te acerca a la propia historia. O sea, la gran mayoría de las recetas de España son recetas de posguerra. El arroz con patata y bacalao, las judías pintas con arroz, se comían las raspas. O sea, se comía patata, se comía arroz, se comía bacalao, se comía tantas cosas que te indican en qué momento estaba el país y qué había alrededor. Me parece que es una maravilla. El vino, por ejemplo, que hay que beber con moderación, indudablemente, pero es un bien cultural que tenemos en este país que es bimilenario, que somos el país del mundo con más cepas plantadas, que no nos lo creemos, que volvemos un poco lo mismo a nuestra propia idiosincrasia, que tiene que venir los italianos a comprar el aceite y etiquetarlo como si fuera italiano cuando de Jaén, ni para allá. Sí. Yo siempre he dicho, el italiano, tú fíjate, el italiano está haciendo una pizza, se queda sin nada que echarle y dice, llámalo focaccia. Claro. Y te venden la focaccia. Que y no es más lo venden, y lo venden, y se lo creen, y se lo creen. Nosotros no nos creemos. El arroz pegado. El arroz pegado. Que hacen los italianos. O el prosciutto. El prosciutto, ya me dirás tú. El prosciutto. Vaya mierda. Pero es así. Y nosotros, el día que nos creamos lo que somos,
arquitectónicamente, culturalmente, y nos estamos perdón por la expresión, pero estamos todo el puto día peleando para ver qué hace el vecino y qué deja de hacer, en vez de decir, joder, lo que somos increíblemente, cada uno con su pensamiento, con su forma de ver, con su forma de vivir, y ya. Pero joder, es que no hay. Si viajas un poquito, te das cuenta de que no hay en el mundo un país así. No lo hay. Qué bonito. ¿Es verdad? Es verdad. Esto se merece un aplauso, amigos. Gracias. Ahora le falta el gobierno de España. Tú eres muy amigo de Ferran Adrià, ¿no? ¿Qué has aprendido de un genio como Ferran? Bueno, Ferran es una de las personas más importantes que ha dado nuestra gastronomía. Ahí está el tema, ¿no? Ferran Adrià, que es Picasso, que es Dalí, que es alguien que ha cambiado las reglas de la cocina mundial y las reglas de la cocina mundial en la historia. O sea, que es como el cubismo. O sea, lo cambió todo. Pues Ferran es esa persona. Y aquí nos dedicamos a decir, te pones 3 guisantes y te cobra 300 pavos. ¡Ay, dónde está un buen chuletón! ¿Really? ¿De verdad? ¿No somos capaces de ver que tú eres capaz de ahorrar para cualquier cosa que te haga ilusión? Y que eso es algo que seguramente no probarás el resto de tu vida. Que es algo que viene desde Australia, que cogen aviones, que es algo absolutamente único y especial. Y que este tío, indudablemente, independientemente de que te guste o no te guste, cuidado, que la gastronomía y el vino es lo más democrático que hay. Porque el vino más caro del mundo o el plato más caro del mundo puede no gustarte y no pasa nada. Nadie te obliga a que te guste un buen vino. Pero tienes que saber que eso es un buen vino. O que eso es un buen restaurante, o que eso es un referente. Porque donde vas, mira, yo ahora vengo de estar por toda Europa. Donde vas a cualquier restaurante y dices, no, mira, es que soy de España. Hombre, ya dices que es de España y gastronómicamente ya dicen, wow. ¿Vale? Segundo, que eres amigo de los chefs o que eres amigo de Ferran y te hacen la ola. O sea, cuando yo he ido con Ferran a cualquier parte del mundo y la gente es como si viera a Michael Jordan. O sea, es algo alucinante. Dicho esto, él es un genio. Él es un avanzado a su tiempo. Cuando yo tengo un proyecto, una idea, algo loco, algo nuevo, a la primera persona a la que llamo es a Ferran. Siempre. Porque siempre te da una visión absolutamente sencilla, natural, fresca, o sea, a bote pronto, y te da una visión que tú ni siquiera habías visto. Eso le pasaba a Joan Ramon Mainat también. El productor ejecutivo de Crónicas Marcianas era un visionario, era un gurú. Era esas personas que se cruzan en tu vida, que tienes la suerte de que se crucen en tu vida, como Chicho, por ejemplo, que es uno de mis ángeles, ¿no? Que te dicen una frase que dices tú, hostia, claro, pero ¿cómo no lo había visto yo? No lo habías visto ni tú ni nadie. Solo lo ven ellos porque tienen una visión absolutamente espectacular. Uh-huh. ¿Cómo llevas los éxitos y los fracasos? Y te cuento una cosa que me pasó a mí. Yo tenía una novia que se llamaba Nuria. Esto igual se entera ahora viendo el podcast. Que se fue con mi mejor amigo. Nuria. ¡Hombre! ¡Nuria! A mí también me ha pasado. A mí, claro, te duele, pero luego se va con tu mejor amigo. Eso te duele más, obviamente. Y recuerdo que me dijo una frase que ya con el tiempo supe sopesar, ¿no? Y es que me dice, me ha dicho mi padre que no te preocupes, que esto dentro de unos años lo vas a ver con la distancia. En ese momento dije yo, gilipollas, tanto ella como el padre. Pero luego lo entendí, dije, ¿qué razón tenía el padre? Porque todas estas cosas que te parecen o fracasos absolutos o éxitos absolutos, luego con el tiempo vas relativizando, ¿no? O sea, dos gilipollas en la distancia. Sí, claro. Entonces, no, claro, sí, al final, tanto el éxito es relativo como el fracaso es relativo, ¿no? ¿Tú has disfrutado realmente los éxitos que has tenido o has sufrido mucho los fracasos? Mira, volvemos a decir que vivimos en un país en el que el fracaso no está permitido. Y que te pisan la cabeza si fracasas. Pero dicho esto, el fracaso solo, como decía Truman Capote, el fracaso solo es la sal y la pimienta del éxito. El fracaso no pasa nada. O sea, yo he estado en la ruina más absoluta, he llegado a mi casa diciendo, mañana no sé lo que voy a hacer, no tengo para pagar esta casa y no sé qué va a pasar. Y te das cuenta de que no pasa nada.
Yo digo siempre, pase lo que pase, nunca pasa nada. Menos cuando te mueres. Que eso sí que pasa. O no lo sabemos todavía. No lo sabemos. No está probado que nos vayamos a morir, como decía Eduard Punset. ¿Vale? Pero, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? El éxito es muy relativo. Lo que para ti es un éxito, para mí no lo es. El éxito, para mí, el éxito es el camino. El éxito es el camino porque yo soy una persona que disfruto mucho más de la construcción. El éxito es una reafirmación de que lo que has pensado y lo que has trabajado y lo que has hecho durante tanto tiempo para que fuera eso, funciona. Con lo cual es una consecuencia. Es una consecución. Y eso probablemente para la gente sea el éxito. Y para mí, no. El éxito es seguramente el haberlo pensado. Y todo el proceso que he seguido hasta conseguirlo. Cuando ya lo he conseguido, indudablemente, vamos a ver, puedo hablar de buenos éxitos que he tenido teatralmente hablando. Pues eso, más de 2 millones de espectadores. 2 millones de espectadores se hacen función a función. He hecho 500 de uno, 250 de otro y la última 350 shows. A ver, sí, han funcionado cada uno de ellos. Pero los tienes que hacer. Y son 3 años en el tiempo, 4 años en el tiempo, 5 años en el tiempo. ¿Que no disfruto del éxito? Bueno, es relativo todo. ¿Y el fracaso? El fracaso, yo siempre me remito a la frase de una vez se gana y otra se aprende. El fracaso también es muy relativo. ¿Fracaso qué? Yo vengo de darme una hostia televisiva en un programa Babylon, me he arruinado 2 veces, he tenido millones de proyectos que no han ido bien. ¿Y qué? No pasa nada. Y ahora estás currando más que nunca, claro. Es que sí, o sea, la gente dice, uy, el pobre chico, vaya hostia se ha metido. Pues es que no he trabajado más nunca. Porque eso me ha enseñado tanto, me ha reafirmado mucho más en dónde estoy, en que el éxito o el fracaso no depende de ti, depende de 1000 circunstancias, de que cuando tú lo has hecho todo bien. A mí, por eso yo lo equiparo mucho con la gastronomía y el vino. La gastronomía y el vino, un vino, por ejemplo, se pasa en una cosecha entera para recoger la uva. Tú imagínate que la semana antes del... ¿Qué pasa? La semana antes de la vendimia. De la vendimia, granizo. A joder toda o sea, se acabó. Y te has caído con el equipo. Y tú lo puedes ver como un fracaso. Depende de ti, ¿no? Es que ha llovido. Es que la circunstancia muchas circunstancias no dependen de ti. Y realmente lo que sí que he comprobado es que nos tenemos que dejar llevar más. ¿Sabes? Tú tienes que formarte, prepararte, dar tu máxima energía, tu máximo amor, tu máxima sonrisa, tu máxima positividad en todo lo que haces. Y luego hay que remitirse un poco a las abuelas. Dios proveerá. Porque al final todo lo que te pasa, tú fíjate, si tú haces repaso, porque y da igual, los éxitos son personales, un éxito puede ser conseguir pequeñas cosas en tu día a día. Te das cuenta de que la mayoría de ellas no dependen demasiado de ti. Si no tienen un propósito, si no tienen el bajar peso. Pero eso tiene que ver contigo mismo. Pero lo que tiene que ver con trabajos externos y todo eso, yo todo lo que me he propuesto, aquello de esto va a ser la hostia, mierda. Y todo el éxito de mi vida es fruto de las casualidades. Y bueno, fruto de los cruces de caminos. Que me ha pillado preparado, que soy muy bueno y que lo hago muy bien. Indudablemente. Pero lo que tengo que estar es preparado. Tienes que estar alerta y preparado. Y como decía Picasso, ¿no? Que las musas te pillen currando. Absolutamente. Y preparado, ¿no? Hay un estudio que me encanta de 2 señores que se llaman Emily Jeffy y Marcial Losada, que no te suena ahora mismo nada. Marcial Losada, gallego. Pues estos estuvieron viendo cómo afectaban los comentarios positivos en el trabajo, en el entorno laboral. Y sacaron un ratio de 5:1, que básicamente lo que decían, que una sola crítica negativa necesitabas 5 críticas positivas para contrarrestarlo. Y después hubo otro señor que se llamaba John Gottman, psicólogo, que se dio cuenta que también funcionaba en la pareja. Atención, que esto es muy importante para la pareja. Es decir, si tú quieres construir una relación sólida con tu pareja, tienes que decirle 5 comentarios positivos por cada 1 negativo. Y yo, por ejemplo, a mí me afectan mucho las críticas negativas. Yo puedo estar viendo... Ya lo llevo mejor. Pero tú puedes estar viendo el feed de Instagram o de lo que sea y de repente todo... A ti te afectan mucho las injusticias. Sí, efectivamente. No me afectan una barbaridad. Porque a mí me pasa en el mundo. O sea, cuando tú ves algo injusto, realmente te enciendes.
Pero hemos aprendido a relativizarlo. Correcto. Entonces, te quería preguntar por esas críticas negativas. Porque, claro, tú eres un hombre que estás muy expuesto. ¿Te afectan mucho las críticas negativas? ¿Sabes sobrellevarlas? Me afectaban muchísimo por injustas. Ya. Me afectaban, ¿eh? Y te lo puedo asegurar que he aprendido a somatizarlo. Somatizarlo, sí, y hacer, decir, oye, mira, esto no A va canalizarlo, contigo. ¿no? Más Y que a somatizarlo. sí, a canalizarlo. No, lo he semotizado, lo he llevado a estar enfermo. Pero porque no lo entendía. Y decía, pero ¿cómo puede decir esta persona que no me conoce de nada Ya. algo personal mío? Y decir que soy mala persona, o decir, bueno, las últimas... O sea, si yo te leo la ristra de cosas que han dicho de mí, no te levantas de la cama. Porque eran de una crueldad. Lo más bonito que han dicho es que era el ocaso de mi carrera y que yo estaba absolutamente defenestrado, acabado y que no volvería nunca más a levantar la cabeza. Y te lo dice Pepe87009, ¿no? Dices tú... O sea, gente que se esconde, quiero decir. Sí, pero no pasa nada. Ya. O sea, yo antes... es un proceso que nos pasa muchas veces en la vida, que es un poco la incomprensión, la rabia, la ira, el decir, bueno, y luego la aceptación y la calma, ¿no? Yo creo que hay que vivir desde bueno... Una vez Hay una niña que sacaron en internet que era maravillosa, que dice una frase que era, bueno, es mejor que morirse. ¡Guau, qué bueno! Y entonces era, oye, que os habéis quedado... No sé por qué había pasado una desgracia en el cole o que no podía... La mascarilla, ¿verdad? ¿Verdad? Eso. Decía, bueno, y lo del COVID, dice, bueno, pero es mejor que morirse. Y decías tú, si eso te lo llevas a la vida, es verdad. O una viñeta de Scooby. De Scooby no, de Snoopy, con Carlitos Brown, que decía, Snoopy, un día nos moriremos. Y dices, sí, pero hoy no. Sí, pero ahora no. O sea que Sí. es eso, nos pasamos la vida pensando qué hemos hecho o qué queremos hacer. Y No disfrutamos el presente. Sí. Fíjate que desde hace un tiempo yo estoy en un poco ese mood, como se dice ahora. Ahora hay que poner palabras mood, que random. Fashion, ¿no? El año 3, coño. Qué Sí, antigua. random es más. Random, ahora es todo random. Me renta. Renta. Obvio. Claro. Los adolescentes dicen mucho Renta, obvio, cuando ¿no? todo el mundo sabe que Renta es Oscar de la Renta, que es un maravilloso modisto, ¿verdad? Qué divinas gafas, more. ¿Por qué el naranja? Me gusta mucho. Sí. Yo tenía gafas de estas muy minimalistas y un día vi unas gafas naranjas, me las puse, me encantaron. Y corro con mi óptica que se llama Lucila y un día me dijo, tengo unas gafas para ti que te van a encantar. Las he comprado. Y yo dije, bueno, se llaman Brutal. Y es de una marca que se llama Etnia de Barcelona, que me encanta. Sí, en Barcelona, claro, buenísimas. Que son buenísimas. Sí. Y entonces las vi y dije, qué cantosas son. Y luego me dijo, fíjate de mí, estás muy old fashion, me dijo. Y me las puse y estoy encantado. Hasta el punto de que he cogido 3 porque ya es mi marca. Entonces necesito mantenerlas. Tengo pánico a que se me caigan o a que desaparezcan. Si no, tendré que encargarlas a un orfebre para que me las haga exactamente iguales. Qué guay. Sí, es un poco mi marca. Yo me pongo las gafas y me transformo por completo. Me estaba acordando de una anécdota. Estaba en el Festival de Vitoria de Televisión, que tú has ido un montón de veces. Sí. Y entonces le dieron un premio a Broncano. Y salió Broncano y estaba en el apogeo de su carrera, creo que fue hace un par de años, antes de fichar por Televisión Española. Bueno, un tío conocido y tal. Y dijo que él, cuando se le sube a la cabeza, se mete en Foro Coches y lee la ristra de insultos que le ponen. Y entonces estuvo leyendo los insultos en voz alta que le hacían a él mismo y eran todos, o sea, despreciables. Y dijo, me sirve para bajarme los humos. Pero hay gente muy original, ¿eh? En el Sí. insulto hay que decir que hay gente muy, muy buena. A mí eso me encanta. Los argentinos son los maestros. Sí, no, pero cuando de repente hay una crítica que dices, hostia, este se lo ha currado. Qué bien. Cómo mola, qué bien traído. Mira, por ejemplo, cuando en la Universidad de Málaga me han hecho un estudio en el cerebro. Ay, te iba a preguntar por eso, claro. Ahora te lo cuento. Es un estudio muy bonito, porque una vez más el conocimiento, ¿no? Y una vez más saber cosas. Me llama Marcelo Bertier, que es el director del Centro de Afasias y Neurología y en la Universidad de Málaga. Y todo su equipo me dicen, queremos hacer un estudio porque la afasia es la pérdida del habla después de un ictus, la gente sorda, la gente con autismo. El volver a hablar
se basa en la repetición, en la mímesis, en la imitación. Entonces, a imitación yo creo que contigo podremos sacar algo. Entonces, queremos ver qué pasa ahí dentro del cerebro porque estamos convencidos de que hay algo que es un poco superdotado cerebralmente hablando en cuanto a la capacidad de imitación. Y entonces yo le dije, vale, pero con una condición. Que me digas que todo está bien, porque yo soy un cagao gigante, aprensivo al máximo. Compartimos el miedo a las agujas, me dan Miedos pánico. a la... Bueno, ya no, porque yo ya he hecho una hipnosis. Pues dime con quién. Con una gran amiga común, que es Carmen Santamaría. Ah, es verdad, es que la tenemos ahí en primera fila, a Carmen. ¿Le has hecho una regresión hipnótica? Sí. Me dijo, bendito sea en nombre del Padre eterno Yahvé. Y sí. Cómo me gustaba Carlos Jesús, que se ha muerto el pobre. Sí, ¿verdad? Sí. Es que era mágico. Absolutamente. Lo de... Van a venir 13 millones de naves de Alfa, Omega, Beta, Ganímede y Raticulín. Y luego cuando cambiaba la voz, que decía, pero tú eres Carlos Jesús, Christopher y Micae. Y entonces decía, ¿y cuándo sé que eres cuál? Dice, tu nombre ya está aquí. Y entonces decía, a ver, Micae. Soy Micae. Y entonces era él poniendo decía, era aquello de, ¿lo estás haciendo tú? No. ¿Sabes? ¿Te has visto el truco? No. Y luego Christopher era, hola, soy Christopher. Que era él poniendo otra voz. O sea, era maravilloso. A mí eso es que son personajes que tienen una ingenuidad que me resultan muy mágicos. Estamos en las agujas en tu aprensión. Entonces es que lo que me pasa con... Y luego vuelvo al estudio, ¿eh? Tengo aquí todo esto porque es que se me va la olla con él, porque yo soy igual. Luego vuelvo al estudio. ¿Qué te iba a decir? Te tenían que decir en el estudio si estabas bien. Entonces, si estaba bien. Pero él le dije, con una condición. Me dices que estoy bien porque soy aprensivo, tal, no sé qué, no sé cuántos, porque tengo precedentes en mi familia de alguna enfermedad neurológica y quiero saber que todo está bien. Y quiero que me enseñes cuál es la parte del cerebro en la que se desarrollan estas enfermedades. O sea, una masterclass. Me dijo, sí, sin problema. Entonces, estuve 3 horas metido en el tubo y haciendo una ¿cómo se llama? Una resonancia magnética nuclear. Y entonces estaba dentro del tubo mientras hacía personajes. Para ver cuál era mi actividad cerebral. Hostia. Mientras hacía y mientras hacía voces, cantaba, tal. O sea, era ¿Dentro del tubo? Sí. Que tiene una resonancia además, por eso se llama resonancia, claro. Y encima con el ruido, que es horroroso. Bueno, ahora te cuento luego las 1000 pruebas que me hicieron. Pero lo que determinaron es que mi capacidad de imitación no venía ni por la garganta ni por el oído, que eso es algo que se desarrolla. Por ejemplo, si tú pierdes la visión, automáticamente se agudiza el oído. ¿Sabes? O sea, el cuerpo compensa siempre. Uh-huh. Y entonces mi capacidad no es de imitación, es de observación. Wow. Volvemos a los ojos abiertos. Yo tengo una capacidad de observación un 30% superior a la media. O sea, normalmente en un estudio, por ejemplo, te hacían pruebas de ponerte personas muy parecidas con filtros, con ruido, con tal, con no sé qué, no sé cuántos. Y entonces yo di una nota, por decirlo de alguna manera, de un 98%, cuando la media es de un 60%. Así. Y entonces, con esa capacidad de observación, claro, entiendes por qué imitas así. Yo no imito desde la voz. La voz es la primera fase, pero es todo lo que un personaje ve. Para mí es muy importante captar de un personaje lo que el público recuerda del original. Puede ser una peor imitación. Hay muchos imitadores que son técnicamente mucho mejor que yo. Pero sí, yo tengo alma. Yo capto, por ejemplo, Rajoy, te das cuenta de que él necesita que le reafirmen lo que está diciendo, que es un poco lo que le pasa a Ferran. Rajoy, oye, tiene un problema, que es que si yo digo que este agua es muy buena, te digo, oye, este agua es muy buena, Entonces está como esperando que tú le digas que es muy buena. Ferran igual. No, esto es fantástico. El rey emérito.
Es como que tú lo haces gracia. Es como... O sea, que tú le robas el alma al personaje. Sí, al final, eso me lo decía Silvia Abril, dice, es que tú eres un ladrón de almas al final, ¿no? También de la misma manera desarrollas mucho la capacidad de saber cómo está el otro. Es que eso te iba a decir. Al Psicológicamente. Final, por eso soy muy empático. Por eso dices, ¿cuál es la clave de tu éxito, entre comillas? Que me he sabido poner donde me tenía que poner, en el nivel que me tenía que poner, y luego decía, oye, tú que sepas mucho de todo. Entonces, como he sido tan curioso, me ha encantado aprender de todo. Y entonces, si estoy en una conversación de boxeo, pues algo sé. O sé una de física cuántica, algo me he leído. Entonces, y luego pregunto muchísimo, con lo cual no tengo ninguna vergüenza, ¿sabes? A ver, me he puesto con un tanga de charol con 120 kilos vestido de Pantoja de Puerto Rico encima de una mesa cuando lo veían 4 millones de espectadores. Después de eso no hay vergüenza. La vergüenza no existe. Bueno, hiciste una charla diciendo yo soy gordo. Sí, sobre la obesidad. Porque tenemos un problema gigante en este país. El primero yo, ¿eh? Yo dije, mira, pues hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Carlos Latre y yo tengo obesidad grado 1. ¿Por qué? Porque sí, porque peso 96 kilos, que son probablemente 16 kilos más de lo que tendría que pesar. Y cuando te hacen el índice de masa corporal, sale casi un 30% de masa corporal, lo que se denomina obesidad. Entonces, cuando tú vas a un médico y te dicen, usted es obeso, y dices tú, ¿yo obesa? Yo estoy simpático, gordito, estoy entraído en carnes. Y además vivimos en una sociedad que ha pasado una guerra y que somos hijos de la posguerra. Y somos hijos de, hasta que no te acabes el plato, no te lo vas a comer, la comida era un premio o era un castigo. ¿Por qué? Porque pasaban hambre. Y entonces, desde la mejor de las voluntades y del mejor de los deseos, nos han atiborrado. Y nos han hinchado. Y vivimos en una cultura que nuestra gastronomía es maravillosa, pero es hasta que no te acabes el plato no sales de ahí. Mi abuelo y el plato era así. Yo vivía con mi abuelo Manolo y entonces yo... Venga, que tienes que crecer. Iba por la tarde y él se sentaba, me había hecho la comida y yo llegaba por la noche a cenar de la facultad y se sentaba delante de mí y hacía... Y yo venga a comer y me decía... O sea, como diciendo, termínatelo todo, que te lo he hecho yo. Y claro, ya engordé una barbaridad. ¿Y los veranos con los abuelos cómo eran? Oh, imagínate. ¿Cómo volvías de esos veranos como los... O sea, que volvías a 2 kilos de que Greenpeace te considerara especie protegida. O sea, yo ahora he bajado un poquito de peso y entonces le decía, ¿por qué has bajado? Digo, bueno, primero por salud, indudablemente, porque me empiezan a doler las rodillas, ya tengo una edad. Y segundo, porque estaba a 2 kilos de que Google Earth me considerara rotonda. Oye, hay una frase que dice mucho nuestra común amiga Carmen Santamaría, que es fake it till you make it, que básicamente lo que significa es fíngelo hasta que lo consigas, ¿no? ¿Ha habido algún personaje que tú hayas imitado que de tanto imitarlo hayas cogido cosas buenas de ese personaje en cuanto a personalidad, me refiero? Porque al final, yo te cuento mi experiencia. Yo soy tremendamente tímido. Entiendo que tú también eres bastante tímido. No lo sé. ¿No? Es que, de verdad que no lo sé. Yo saco el personaje, digamos. Yo cuando subo en el escenario, yo puedo ser el tío más tímido del mundo y voy con la cabeza gacha y me cuesta mucho hasta que saco el personaje. Y una vez que saco el personaje de More, en el sentido de todos actuar, tenemos personajes. Claro, todos tenemos un personaje. Entonces, al final tú tienes un montón de personajes. Sí. Y has fingido muchos personajes. He aprendido muchísimo. Claro, eso te iba a decir. En el fondo tú aprendes de esos personajes, ¿no? De la energía, de la musicalidad, del tempo, ¿no? De lo que hablamos Sobre todo antes. he aprendido mucho de cómo es la gente. Y eso muchas veces te lleva a tener muchas disputas contigo mismo. Porque te das cuenta de que hay mucha gente de que tiene más carencias de las que tú te crees. O, por ejemplo, conocer a gente a la que admiras muchísimo es muy peligroso. Hasta que le conoces, claro. Muy peligroso. Muy peligroso porque de repente se te cae el mito y ves que es una persona normal, una persona probablemente mucho menos idealizada de lo que tú lo habías hecho, pero también desarrollas una historia que yo intento tener desde hace un tiempo, que somos demasiado crueles en España y somos demasiado... exigimos a los demás lo que no nos exigimos a nosotros mismos. Estamos todo el día exigiéndole a los demás que sean perfectos, que sean maravillosos, que sean guapos, que sean... ¿Y tú? O sea, ¿por qué le pide a los demás lo que ni siquiera tú has empezado a hacer, ¿no? O sea, primero empezar a mirarnos un poquito hacia adentro y no tanto hacia afuera, porque dependemos, nuestra vida y nuestra felicidad depende de lo que te digan los demás, de si ha salido el sol o no, de si... Oye, no,
La vida no es eso. O sea, si tú estás bien, todo está bien. Y es el prisma con el que lo miras, etcétera, etcétera. Pero es que es verdad, ¿no? Y lo segundo, ser un poco más compasivo. Yo siempre intento pensar, hostia, pues este señor seguramente o esta señora pues tendrá sus problemas. Bueno, tenía un mal día. Y tendrá un mal día o tendrá sus mil mierdas, como que tenemos todos. Con lo cual dices, bueno, es mejor que morirse. Oye, poca gente sabe... Oye, ¿te puedo pedir un poquito de agua? Sí, Joder, por supuesto. De verdad. Mira, tenemos aquí a... Es que Carmen... Carmen Santamaría. Lo mismo te hipnotizo que te regalo un refill. Ahí estamos. Poca gente sabe, bueno, lo del estudio lo sabía poca gente, pero poca gente sabe que tú estuviste en la película de Mortadelo, porque tú has doblado muchas pelis, Sí. pero aquí te encargaba una cosa muy especial, ¿no? Vamos a desvelarlo porque yo creo que esto... Bueno, ya he prescrito, creo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, de hecho estoy haciendo una cosa que es muy especial, que tampoco puedo decirla, pero es que me hace tanta ilusión. Que es que lo que hablábamos antes de las biopics, pues yo hago coaching a grandes actores, Te lo iba a preguntar, sí. grandes actores de este país para llegar a coger esos pequeños tics, dejes de grandes personajes a los que tienen que hacer, pero sin dejar de ser ellos. O sea, yo Sí, claro. siempre digo, no te preocupes que no vas a hacer una imitación, porque vienen todos acojonados diciendo, es que yo no quiero imitar, ¿eh? Que no te preocupes. No puedo decir nombres, claro. No podemos decir Pero nombres. sí sé que una vez te Pero encontraste... te puedo decir que encontraste son con- los actores más importantes de este país. Ahí lo dejamos. Ahí Pero, está. sé que una vez te encontraste con Bardem en... Sí, Bardem precisamente me dijo que para Mar Adentro me quería llamar y que no se atrevió. Porque pensó, este va a pensar que soy idiota. Y digo, pero por favor. Pero Vale. fíjate qué inteligente el tío, ¿no? Pensar, ¿cómo puedo preparar este personaje? ¿Quién es la mejor persona que prepara personajes? Él me dijo que lo que le flipaba es que él para hacer de Ramón San Pedro tardó 6 meses de preparación. 6 meses. Me decía, y a mí me flipaba la capacidad de tú hacer así. De hoy ha salido un personaje y ya lo tienes. Ya tienes la mirada. ¿Sabes? Ya tienes como el alma, ¿no? Y eso le fascinaba, ¿no? Entonces ahora estás preparando actores famosos. Sí. Pero no podemos decir. No. Y en cambio en Mortadelo... No, eso lo aprendí de Ferran, ¿ves? Ferran ibas al Bulli, tuve la gran suerte de ir en los últimos años del Bulli, al que, bueno, imagínate la lista de espera del Bulli del último año. Ya. A mí me llamaba gente muy importante que sabía que tenía una buena relación con Ferran. Y entonces cuando llegabas allí, por ejemplo, fui con un grupo de amigos, ¿no? Entonces llegamos allí y claro, alguien del grupo dijo, por favor, resérvame una mesa. Y entonces ya él decía, no. Dice, es que te puedo dar mil explicaciones y tal. Dice, pero es que es inabarcable. O sea, aquí la gente que ha venido es porque, mira, pero... No. No. Mortadelo. Mortadelo, Javier Fesser, director de la película, cuando acaba la película con Benito Pocino, que era un señor que era anónimo, que era cartero, que lo enseña, digo, que lo encuentra en Barcelona, se da cuenta de que no se le entiende. Y entonces dice, hostia, ¿y ahora qué hago? Ya rodada la peli. Ya rodada la peli, ya montada y todo eso, y dices, madre mía, qué marrón. Y entonces dijo, ¡cling! Latre. Y entonces me llamó y me dijo, mira, es que tenemos este problema, no hace falta que tal, pero tenemos que doblar el personaje de Benito, de Mortadelo, porque no se entiende nada. Y entonces dije, bueno, pues venga, a por ello. Claro, yo ya he doblado, pues yo llevo casi 30 películas dobladas. Y entonces esto era un reto increíble. Pues me puse a hacer la voz, hasta el punto de que Benito Pocino y el cabrón de Fesser, que es un cabrón, perdón, Javier, pero que eres un muy cabrón, en el estreno me sentó al lado de él. ¿Y él se dio cuenta? Y no se dio cuenta de que le había doblado. Él pensaba que era él. Y dice, joder, qué mirarlo. Decía, no se preocupe, Super, no se preocupe, Super, si el jefe le ha dicho que es usted un lastre, lo que habrá querido decir es que es un peso pesado, una carga, un lastre. Esa era la voz de Mortadelo. Qué bueno, tío. Sí. ¿Qué quieres ser de mayor? Yo siempre digo que, de verdad, y hace muchos años que lo digo, yo solo quiero ser feliz. Porque es la eterna búsqueda. La búsqueda del el santo grial es la felicidad. Porque somos unos infelices por naturaleza. Siempre estamos buscando algo que no tenemos, siempre estamos incompletos, siempre estamos sesgados.
Y creo que eso es el máximo deseo, es ser feliz. Porque se puede ser feliz con muy poco. Y la mayoría de veces se es feliz con muy poco. La gente que se va a morir... Mira, yo tengo una amiga mía que se va a morir. ¿Vale? Y lo que estamos haciendo son fiestas. Son fiestas de despedida, cuantas más mejor, hasta que llegue el momento de que se vaya. Y sobre todo es para llevarnos momentos. O sea, no sé qué va a pasar al otro lado. No sé si hay otro lado. No sabemos nada. Pero por si acaso es como un poco los egipcios, ¿no? Que les ponían los máximos enseres, ellos lo hacían en joyas, pues yo creo que tienen que ser en momentos, en felicidades, en momentos de risa, en momentos de abrazo, en momentos de amor, porque al final es lo que nos vamos a llevar. O sea, el dinero o lo material. Yo conozco a gente multimillonaria, y dices tú, No. aquí falta algo, y falta amor, falta sonrisa, falta abrazo. Al final solo se trata de eso, ¿eh? Yo creo que es lo más importante. Y muchas veces no somos capaces a renunciar, no somos capaces de renunciar a muchas de las cosas, muchos de los lastres que tenemos alrededor porque tenemos miedo, que es el gran mal de este mundo, es el miedo. Está a punto de no llamarte. Qué filosófico. Ha estado muy bonito, ¿eh? Ha estado eso muy bonito. Está a punto de no llamarte porque he encontrado una persona que tiene más talento que tú. Hombre, pero eso no es difícil. Que se llama Candela Latre. Estuve viendo su Instagram Sí. y de repente, por curiosidad, digo, ¿tendrá Instagram la hija de Latre y de Carlos y de Yolanda? Sí. Y de repente lo veo y veo que está cantando una canción de Beyoncé, la de Halo, Sí. y hago así y digo, pero esta muchacha, ¿qué talento tiene? O sea, Sí. tú como padre... Pero es la hija de Latre. Es la hija de Latre. Ya, que eso es una losa, La hija ¿no? de Lastre, Ya. que le llamo yo. Pues sí, y es una lástima. Es una lástima. Yo le digo, vete de España. Vete de aquí. Cámbiate el apellido, claro. Go away. Oye, para Sí, terminar... le digo que se vaya de España por una razón. Porque aquí sigue yendo a castings y eso lo dijo muy bien y se lo dijo Ángel Llàcer, se lo dijo, mira, tienes que ir a formarte. Porque ahora tienes 18 años. Ahora solo eres la hija de Latre. Que canta muy bien, que lo hace muy bien, que es muy bonito, que tal, no sé qué. Pero solo eres la hija de Latre. Tienes que formarte mucho y esforzarte mucho más que los demás para ser mucho mejor que los demás. Y cuando vuelvas, que digan, wow, cómo baila, wow, cómo canta, o wow, cómo lo hace, digan, y además es la hija de Latre. ¿Por qué? Porque ella llega a un casting y le dice, ¿y tú también haces voces? Eso es lo primero que le dicen. ¿O tú también haces imitaciones? Entonces, claro, yo entiendo que es muy complicado. Tiene muchas cosas maravillosas, estupendas y geniales ser hija de Latre. Porque, por suerte, soy una persona muy querida, a la que la gente le trata con muchísimo cariño, pero al final eso también es un lastre, nunca mejor dicho. Porque el gracioso es tu padre, el que nos cae muy bien es tu padre, que bien te lo pasarás con tu padre, ¿eh? Y para ella soy su padre. No. ¿Sabes? Y ella tiene muchísimo talento, tiene una luz muy especial, ella es una candela, siempre lo digo que es una candela absoluta, pero que siempre le digo que tiene que buscar su propio camino, su propia historia, sus propias equivocaciones, no tener miedo a nada, pasárselo bien, disfrutar y formarse. Y que se forme muchísimo para que le pillen muy preparada lo que sea. Porque seguramente será nada de lo que tiene pensado. ¿Y qué te gustaría que imitara de ti, ella? ¿De mí? Sí. Pues mira, yo tengo algo que creo que está muy bien, que es la perseverancia. O sea, yo soy un tío... Un martillo pilón. Sí. Que en los últimos años lo he perdido un poco y estoy en volver a retomar eso. Porque eso se tiene. Pero sí, soy un tío perseverante, soy un tío... hay una palabra en inglés que me encanta que es concern, que es concienciado, ¿no? O sea, me gusta... Creo que hay que ponerle... Con todas las libertades del mundo, pero hay que... Como decía mi entrenador de fútbol hace muchos años, me decía, hay que obligarse, Lastre, hay que obligarse. Me llamaba Lastre ya. Me decía, hay que obligarse, Lastre. Sí, era un señor que era pescador y decía, yo me levanto a las 4 de la mañana cada día. Me voy a pescar. Estoy hasta las 8. Me ducho, me cambio y vengo aquí a entrenar con vosotros hasta las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque me encanta. Pero para eso hay que obligarse. Hemos llegado al final, pero te voy a ¿Ya? decir una... Sí. Joder, ¿cómo hablas? Sí. Te voy a decir una cosa que tiene que ver con lo que has dicho hace unos minutos, y es que tú conoces gente y se te cae el mito. A mí me ha pasado con alguna gente que yo
pues de alguna manera idolatraba, y contigo me ha pasado al revés. En cambio, me lo dijo Matías Prats, que me dijo, qué bien me imita Carlos Latre. No me extraña que he leído Latre. Pero sí se te cae mucho el mito. Pues contigo... No vamos a decir nombres porque nunca hay que decir Sí, nombres. no hay que decir nombres. Pero te digo que contigo me ha pasado justo al revés, porque yo te conocí, habíamos coincidido alguna vez con Juan Ralucas en el programa, y bueno, en alguna gala y demás, lo típico que te vas saludando, hasta que empecé un día a quedar contigo y tuve la ocasión de charlar contigo, quedamos a comer y tal, y dije yo, este tipo qué grande es. Así que muchas gracias, Un de placer. verdad, ha sido un auténtico placer. Además, encontrarse entre gente que tenemos la misma forma de pensar, de hablar, de sentir y de vivir es maravilloso. Nos empeñamos en gustar a gente que no nos quiere y a gente que no nos gusta y a gente que sentimos que nunca nos va, por mucho que nos esforcemos, nunca nos va a querer y nunca nos va a gustar, y no les hacemos caso a la gente que nos quieren incondicionalmente y a la gente que con la que hacemos Con la match, que resuenas, con ¿no? la que hacemos match ahora, ¿sabes? Ahora se Con lo dice- cual hay que buscar la gente con la que haces se dice match. mucho resonar también. Resonar. Sí, es una Sí, cosa... están en la muy- misma vibra. Sí, ¿sabes? efectivamente. Que es un personaje que es de los que más me encanta, que es Tamara Falcón. O sea, bueno, o sea, qué fuerte. O sea, tú y yo, More, nos hemos encontrado en un nanosegundo en el metaverso. Nos quedamos con eso. Sí. Pues un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias.